Un curso de alegría. Lección 4. Epigenética. La epigenética está basada en sólidas evidencias científicas que a mí me han servido de base para hacer este curso y para hacer la reprogramación del ADN, pero sobre todo para sanarme. Vamos a ver de manera fácil que todo es posible cuando conseguimos ampliar los límites de lo conocido. ¿Qué es la epigenética? Pues la epigenética es el estudio de la interacción entre los genes y el ambiente. La epigenética nos dice que los genes no controlan nuestra biología ni determinan nuestro estado de salud, que era lo que hasta ahora se había dicho, que son las señales ambientales y nuestra percepción de estas señales las que lo determinan. Resumiendo, que son nuestras creencias las que determinan, las que deciden cómo está nuestra salud y de paso cómo está nuestra vida. En un ambiente enfermo, nuestras células se enferman. Y ahora vamos a ver qué es el ambiente enfermo. Nuestros pensamientos y nuestras creencias tóxicas crean un ambiente enfermo y nuestras células se enferman. ¿Y ahora qué son las creencias y pensamientos tóxicos? Pues por ejemplo, estar muy pendiente de una prueba médica. Eso nos genera una emoción de miedo o de estrés. Escuchar el diagnóstico también nos produce pavor si el diagnóstico es malo. Escuchar o participar de conversaciones que me producen unas emociones incómodas. Escuchar malas noticias. En resumen, pensar, hablar o escuchar cualquier cosa que me produzca una emoción incómoda o de preocupación, de miedo, dolor, rabia. Esto es generar un ambiente tóxico y de eso depende que esté sana o enferma o que me cure si ya tengo la enfermedad. De hecho, la enfermedad, si os acordáis, me la han producido esta vibración. Pues la vibración que producen esas emociones y pensamientos es lo que llama Bruce Lipton el ambiente enfermo. En la biología cuántica, es decir, en esto que hablábamos ayer, pues ya vimos que las moléculas de nuestro ADN tienen unos atributos cuánticos, no físicos, o sea, multidimensionales. Entonces, cuando genero una creencia, llega hasta esta parte cuántica, donde todo depende de la vibración. ¿Os acordáis de los electrones, de los átomos que me forman o que nos forman a todos? Que es allí donde se decide, donde se configura todo lo que nos pasa. Bien, pues cuando llega esa información a mi ADN cambia. Si es una información tóxica de efecto nocebo, mi ADN cambia, y si es una información positiva, saludable, sana, efecto placebo, otra vez mi ADN cambia en esa parte no física donde están esos átomos y esos electrones y todo ese tráfico de información. Vale, pues cuando llega esa información, bien sea placebo o nocebo, hace que cambie mi ADN y que mi cuerpo recibe esa nueva información y reacciona con una química diferente. Entonces, sucedió que cuando yo escuché a Bruce Lipton la primera vez, una frase famosa, que decía que los pensamientos curan más que los medicamentos, la voy a repetir muchas veces porque es la píldora de hoy. Pues cuando yo leí esta frase, en mis analíticas ya no había nada que indicara que yo tenía enfermedad. Sale una analítica nueva. Me preguntan muchas veces, ¿y qué hiciste? Nada,
Nada, cambiar la creencia. Y vamos con la píldora cuántica, Lipton. Los pensamientos curan más que los medicamentos. Esto es una píldora cuántica, esta frase de Bruce Lipton. Cuando yo leí esta frase, realmente dije, pero bueno, ¿cómo no había leído yo? ¿Cómo yo no sabía esto? Esta frase es como si hubiese elegido la píldora roja en la película Matrix, ¿os acordáis? Porque la entendí, la integré al instante. Era como escuchar lo que necesito. Desde entonces no he vuelto a tomar medicamentos, porque ahora las pastillas que tomo son pensamientos, los míos. Bueno, pues esta frase que hizo que me curara, que dejara la quimio, esto en medicina, cuando alguien se cura de repente así, que sale bien todo, lo llaman remisión espontánea de la enfermedad y no encuentran explicación médica. ¿Cómo funciona esto de la remisión espontánea de la enfermedad que los médicos no entienden? A ver si lo explico. Cuando yo leí y me creí esta frase, que mis pensamientos curaban más que los medicamentos, sin yo saber nada, se genera una creencia. La creencia dice: mis pensamientos me curan más que los medicamentos. ¿Y qué sucede? Que automáticamente sustituyo la antigua creencia que me decía tienes que tomarte este medicamento para curarte, y entonces sucede el milagro que dice Bruce Lipton. Automáticamente y de manera espontánea mi cuerpo se curó, las células se limpiaron y rejuvenecieron para sanarse. Esto también se llama efecto placebo, lo que decíamos antes, que es realmente lo que nos cura el efecto placebo. Luego está el efecto nocebo, que es la creencia negativa que causa la enfermedad, el ambiente tóxico que decíamos, ¿vale? Tras un diagnóstico se generan las creencias negativas de que tienes enfermedad. El efecto nocebo te produce directamente la enfermedad, genera esa creencia. Entonces, a través de mi expectativa positiva, yo estaba tan feliz pensando que eso era verdad, es decir, esa creencia de que mis pensamientos me iban a curar, más que los medicamentos, fue cuando me curé. Me curo porque lo espero y me lo creo realmente. O sea, genero una creencia de verdad y mi cerebro fabrica una química nueva que hace que mi cuerpo se cure. O sea, que la expectativa positiva, cuando te crees eso, ahí es cuando te lo crees de verdad, es cuando se produce el milagro. Y ahora os voy a leer algunos textos de Bruce Lipton. Resumidos, dice: salud es cuando los 50 billones de células que forman tu cuerpo viven en armonía. Y enfermedad es cuando esta comunidad de 50 billones de células se está desmembrando. Resumiendo, es cuando tienes una vibración armónica, estás siempre sana. Cuando tienes una vibración baja, desarmónica, enfermas. Y termino con otro texto de Bruce Lipton que me gusta mucho y dice: si miras dentro del átomo hay electrones, protones, neutrones, ¿y qué hay dentro? Energía. La mente es energía. Cuando piensas, transmites energía y los pensamientos son más poderosos que la química. Esto es importante que lo integremos. Los pensamientos tienen más poder que la química, más poder que las medicinas. Continúo con el texto. Esto, por supuesto, es muy inconveniente para las empresas farmacéuticas mundiales, porque si se acepta este postulado, no podrían vender sus productos. Las propias creencias se convierten en un campo energético, una transmisión, y ésta se transforma en una señal que es capaz de cambiar al organismo, es decir, en un mensaje que cambia toda la química de nuestro organismo. Por lo demás, así es como funciona la sanación
antes del desarrollo de la medicina. Nos está diciendo que antes de aparecer la medicina nos curábamos así. La gente se sanaba con los chamanes, con las manos, pero eso no se puede vender y por eso la medicina y las empresas farmacéuticas no quieren ir por este camino. Saben que el pensamiento positivo y el placebo pueden sanar y también que el pensamiento negativo puede matar. Si el médico te dice que tienes cáncer, aunque no tengas cáncer, si lo crees, crearás la química para generar este cáncer. Vale, pues hasta aquí este texto de Bruce Lipton. Si queréis leer la biología de la creencia, todo lo que vamos a hacer en los 9 días de la primera parte, cuando acabemos o sea, de la segunda parte, está basado en este libro. Yo pienso que lo debería leer todo el mundo una vez, 2, 3, 4, 25, 68, hasta que dijera guau, porque ya nunca más tendría ningún dolor ni ninguna enfermedad y estaría súper sana y sano. Vale, mañana seguimos con la segunda píldora Lipton. Hasta mañana.